no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bienvenidos amigos de Mater Mundi a un programa más de Testimonios de Esperanza. Hoy tenemos aquí en el programa a Fernando. Fernando tuvo un accidente de joven que le dejó tetrapléjico, su vida cambió, como es lógico, y hoy viene a contarnos su experiencia a través de este libro que ha escrito, Salir desde el fondo, donde no deja de ser un mensaje de esperanza, ¿no?, en medio del dolor, y pone de relieve el valor de la fe para superar cualquier tipo de adversidad. Hoy lo tenemos aquí con nosotros y nos va a contar su vida y nos va a hablar de este libro que forma parte de su vida también. Pues bienvenido. Muchas gracias. Fernando. Y para empezar, quería preguntarte cuál ha sido el principal propósito al escribir este libro. ¿Ha sido una necesidad de contar tu experiencia, que a través de esta experiencia puedas ayudar a otros? ¿Cuál fue esa intención por tu parte a la hora de querer publicar este libro? Pues la intención de querer ayudar a otros, clarísimamente. Muy bien. Y te quería también preguntar, esta historia, que está escrita en forma de novela, bueno, de alguna manera es autobiográfica. Quería preguntarte si te fue complicado hablar de ciertos episodios de tu vida que plasmas en el libro. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, esta novela, como tú dices, es autobiográfica y está hecho en formato de novela precisamente para poder contar y poder abrirme lo más posible con respecto a la historia, ¿no? También está escrita en forma de novela porque, como es autobiográfica, para que las personas que salen ahí, pues no se sientan identificadas y se puedan sentir molestas porque no quisieran salir ahí. También por la posibilidad de llegar al límite de contar cosas que de otra manera pues no las hubiera podido contar. Y también el formato es en forma de ficción porque hay determinadas cosas que tienen que, para poder ser explicadas y para poder ser entendidas, pues requerían una versatilidad y una movilidad que de la otra manera pues no hubiera podido hacerse. Lo más importante de la novela es el momento del cambio de vida del protagonista con la conversión del protagonista. Entonces, esto no ocurrió así en la realidad, pero el hecho de lo que ocurrió pues es exactamente el mismo. De pronto, pues lo que te estaba hundiendo completamente desaparece y te encuentras absolutamente liberado y un cielo maravilloso aparece para tu vida. Entonces la historia, además, yo quise que el momento ese fuera en la iglesia, porque aunque los milagros y las conversiones en el Evangelio ocurren en todos los sitios, ocurren en la ladera de un monte, en un banquete, en una gruta, al lado de una tumba, en todas partes, yo quería que fuera en la iglesia porque que apareciera la iglesia como institución, porque ahora está siendo la iglesia súper denostada por todo, y quería que apareciera para que se viera como un reflejo de gran bien que ha hecho y hace en el mundo, a pesar de sus pecados y a pesar de todos los fallos que cometa y haya cometido, porque el balance es, desde mi punto de vista, incontestable. También el otro personaje principal, que es el sacerdote, pues también es un personaje que no es real, es diríamos la mezcla o la unión de muchos sacerdotes que me han ayudado a mí y muchos catequistas que me han ayudado a mí. Y es también una representación de lo que es la Iglesia, de lo que es la santidad de la Iglesia. Y bueno, pues a ver cómo me ha salido.
Bueno, Fernando, quería preguntarte cómo era tu vida, bueno, cómo era tu vida de fe antes del accidente y después del accidente. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo me separé de la iglesia con 15 años porque la iglesia representaba una molestia para hacer la vida que yo quería hacer, especialmente con las chicas. Entonces, cuando te separas de la iglesia y te separas de Dios y entras en el pecado, nada te tiene que importar nada a poder hacer lo que te dé la gana. Entonces, cuando nada te importa nada, la fe desaparece. Entonces, cuando yo tuve el accidente, yo estaba completamente separado de Dios y de la iglesia. El sentido de mi vida era triunfar en esta sociedad, ganar dinero, ligarme la máxima cantidad de chicas posible, y mis valores eran los valores del mundo. Entonces, cuando aparece la parálisis desbarata completamente estos valores. Estos valores ya no sirven para nada. De tal manera que el yo en el cual yo era, cuando no tenía discapacidad, ya no me sirve para nada. De tal manera que todos esos valores de la apariencia, la simulación, la fuerza, la imagen, pues que son los de esta sociedad para triunfar, yo no los puedo realizar. Entonces yo tengo que cambiar, pero yo no puedo cambiar. A mí me es imposible cambiar. Entonces yo hago todo lo posible para estar bien, de todo, pero no consigo cambiar. Entonces tengo que llegar al límite, tengo que llegar a no poder más, a no tener salida para, digámoslo así, rendirme y ver que lo último recurso que me queda es Dios. Y entonces cuando yo veo eso, yo le digo a Dios, no puedo más, yo dejo de hacer lo que me dé la gana, dejo de mandar yo en mi vida, mandas tú, pero ayúdame. Si existes, ayúdame. Y esto es un poco una de las cosas que se cuenta en Salir desde el fondo. Fernando, quería preguntarte cómo fue ese caminar en esa nueva vida, cómo fue tu relación con tu familia, qué relación tenías en ese momento con Dios. Bueno, yo cuando tengo el accidente, mi vida se convierte en un infierno. Yo estaba metido totalmente en el infierno y mi familia era un absoluto caos. Yo me lío con la enfermera que me está cuidando cuando yo no muevo absolutamente nada, y me engancho a esa relación como única manera, pensaba yo, de poder de alguna manera integrarme en la sociedad, yo creyendo que esto me va a dar la vida cuando en realidad me está dando la muerte. En ese momento además mi padre se está arruinando, hay una serie de follones en casa terrible y mi vida es un auténtico infierno. Entonces pasan unos años y bueno, en esta situación. Entonces yo recuerdo que llegó una tarde de verano y entro en mi cuarto, hacía un calor terrible, están las ventanas, las contraventanas cerradas, está medio en penumbra, y de pronto entro en el cuarto y me doy cuenta que no sé qué hago allí. Y me doy cuenta que es que no reconozco los objetos. Y me doy cuenta de pronto que no sé lo que está bien y lo que está mal. O sea, que no entiendo nada. Es como si mi sistema de pensar hubiera desaparecido absolutamente. Y en ese momento me da un vértigo, siento una especie de vértigo terrible y
Y entonces me doy cuenta, digo, que necesito ayuda. Me doy cuenta que yo necesito ayuda, que no hay ninguna salida, y entonces le pido ayuda a Dios. Digo, hago esta rendición, o sea, digo, no puedo más, yo dejo de hacer lo que me dé la gana, dejo de mandar sobre mí, dejo de decir lo que está bien y lo que está mal, pero ayúdame, si tú existes, ayúdame. Entonces empiezo a ir a la iglesia, a la parroquia de mi parroquia, Nuestra Señora de las Nieves. Me acuerdo que yo entraba en la parroquia y me sentía allí como un intruso, como alguien que no tenía derecho a estar allí, como que no era digno de estar allí. Yo veía como gente muy perfecta a mi alrededor. Entonces un cura que se llama Ángel Lorenzo Sánchez empieza a ayudarme. Me empieza a ayudarme y rápidamente empieza a cambiar las cosas. Yo dejo a la chica, vuelvo a empezar a estudiar y empiezo a ver cómo se debe vivir para vivir bien. Entonces termino la carrera, como no encuentro trabajo como economista, porque por la discapacidad, y había aprendido en la iglesia que había que ganarse el pan con el sudor de la frente, y me pongo un kiosco de prensa y revistas. Pasa un tiempo, el kiosco de prensa y revistas veo que ahí no voy a hacer nada, no tengo futuro, y como no hay posibilidades en el mercado ordinario, me voy al Valle de los Caídos a estudiar una oposición. Previamente, yo en la iglesia había visto lo que es la fraternidad, había visto lo que es el amor entre los hermanos, cómo se debe vivir bien, etc. Pero me faltaba resurrección. La muerte que yo tenía dentro por la parálisis no se me había quitado. Entonces se me junta todo y me voy al Valle de los Caídos a estudiar una oposición. Y en el Valle de los Caídos me encuentro con uno que me dice que Jesucristo tiene poder, que Jesucristo ha vencido la muerte y tiene poder para vencer cualquier muerte. Que me meta en un camino de iniciación en la fe y de iniciación cristiana y de formación en la fe, las comunidades neocatecumenales, y que Dios me va a ayudar y que mi vida va a cambiar. Efectivamente, me meto en las comunidades y al poco tiempo, en una convivencia, en una predicación, de pronto me siento contentísimo. Y me vuelvo a casa, estoy haciendo gimnasia y sigo contentísimo. Y de pronto me di cuenta que el odio que tenía hacia mí mismo por haberme quedado paralítico ha desaparecido. Y de pronto me di cuenta que esto de la parálisis que yo no podía soportar, no solamente no me importa nada, sino que me parece un premio. Y de pronto me doy cuenta que ese que me parecía horrible, al cual yo despreciaba absolutamente, a ese que me parecía una mierda horrorosa, que era yo mismo, lo veo buenísimo. Lo veo como un pobrecito que le ha tocado sufrir sin ver que Dios le quería absolutamente. Y de pronto miro hacia arriba y el techo que tengo sobre mi cabeza, que es una cosa que no se puede mover, de pronto se abre y es como si apareciera un cielo azul maravilloso. En ese momento cambió mi vida para siempre. Impresionante el testimonio. Me ha dejado un poco sin palabras. Claro, y luego viene de esa espiritualidad de las que me estás hablando ahora, que me queda un poco a lo ordinario, ¿no? Que es el día a día también de una persona con discapacidad, que no es fácil, pero que tú tienes muchos resortes espirituales, entre otros, para llevarlo pues, de forma diferente, digamos, ¿no? Esta pregunta es muy importante. Lo primero que hay que decir es qué es la parálisis, qué es y qué es andar. Andar es poder ir hacia el otro, poder pasar al otro. Yo no soy si ando o no ando, sino si puedo pasar al otro o no puedo pasar al otro. De tal manera que tú puedes andar estupendamente y ser un egoísta, que te sea imposible pensar en otra cosa que no sea en ti mismo, y estás mucho más paralítico que yo o que muchos paralíticos que andan por ahí. Dicho esto,
tengo que decirte que yo no puedo darte una visión de lo que es la parálisis que te dé una visión de conjunto del tema, porque yo soy absolutamente un privilegiado. Yo estoy casado, tengo 7 hijos, 2 en el cielo, soy economista, o sea, he estudiado, soy economista, he tenido un buen trabajo, ahora tengo una pensión de jubilación estupenda y tengo que dar gracias todos los días a Dios porque estoy viendo todos los días el amor que vence la muerte de mis limitaciones y mis dificultades. Yo soy una persona ya completamente dependiente, que necesito ayuda para levantarme de la cama, para ponerme en la silla, para sentarme en el váter, para levantarme del váter, para la ducha, para vestirme, para ponerme en las paralelas, para ponerme de pie, para hacer un poco de ejercicio, para todo. Y eso me lo dan mi mujer y mis hijos. Una persona que ahora mismo, una discapacidad severa como la mía, implica una serie de dificultades que cuando no tienes discapacidad no existen. Son unas dificultades que ni se conocen, ni se saben, ni se cuentan, ni se imaginan. Y precisamente porque no te puedes servir por ti mismo, pues existe una serie de ayudas que en algunos casos son muy deficitarias, pero que aun en el caso de que fueran maravillosas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano, lo más duro de lo que es no poderse valer por sí mismo no te lo quitan. Porque lo más duro de no valerse por sí mismo es no sentirse querido. Es, a lo mejor, puedes estar acompañado y no sentirte querido, o puedes estar solo y no sentirte querido. La dureza que tiene la soledad es que es el terreno abonado para el demonio, para que el demonio te hable y te diga qué sentido tiene esto. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué te ha pasado esto? Yo me acuerdo que le pregunté a un chico un día, ¿tú sabes por qué te ha pasado esto? Y me dice, si yo me preguntara por qué me ha pasado esto, me pegaba un tiro. Quiero decir, vivir por vivir, seguir viviendo para sufrir más, sufrir, o sea, que te tengan que internar, que te tengan que... Mejor que eutanasien, ¿no? Mejor que me eutanasien y dejo de sufrir los sufrimientos delante. La muerte como solución. La muerte por amor. Matar por compasión. ¿Hasta qué punto puede llegar el engaño del demonio? Ojo, que esto nos engaña a todos porque es que nos engaña a todos. Dice San Pablo se caía y tenía una enfermedad, no sabe cuál, si era epilepsia o tal. Dice, la fuerza se realiza en la debilidad y completo en mi cuerpo lo que falta a los dolores de Cristo para la salvación. Quiere decir que cuando yo estoy sufriendo, cuando tú estás sufriendo, ese sufrimiento, si tú lo aceptas, estás convirtiéndote un poquito en Jesucristo. Estás convirtiéndote un poquito en Cristo. Estás siendo Cristo. Estás salvando al mundo. Lo mejor de mi vida son mis sufrimientos. Porque en mis sufrimientos yo he visto la mayor belleza que puede existir en el mundo. El amor total. Y este amor total es el que salva al mundo. Cada vez que aparece la cruz, huimos. Salimos despavoridos. Cada vez que aparece el sufrimiento en nuestra vida,
salimos despavoridos. ¿Por qué? Porque si no tenemos a Cristo, el sufrimiento nos quita la vida, nos pone delante la muerte. Sin embargo, la cruz es el sitio que ha designado el Padre para que nos podamos encontrar con Dios. La cruz es el sitio en el cual se muestra el amor total. El amor que vence la muerte. Este amor es Dios, es amor. Es el que hace ver que Dios existe, que existe el cielo, que existe la vida eterna. Bien, esta es la salvación, porque esto nos hace vivir de manera diferente y nos permite poder cargar con los pecados del otro, con los defectos del otro, con la salvación del mundo. Me has preguntado que cómo es la vida de una persona con parálisis. Ahora te voy a decir cuál es mi vida como persona con parálisis. Mi vida como persona con parálisis es desde la mañana, y aquí me puede dar el traquetreo, es intentar devolver el amor que me dan cada día. El amor que me dan cada día mi mujer y mis hijos. Intentar amar, que a mí me cuesta también mucho amar, porque amar significa morir al otro. Intentar devolver ese amor es rezar por mi familia, por mí, por los demás, por mucha gente. Es escribir, es hacer la gimnasia para intentar mantenerme lo más posible, para poder ayudar a lo más posible a mis hijos y a mi familia. Y es enseñar a mis hijos. Mi hijo mayor tiene 22 años, yo me casé con 42 años y el más pequeño tiene 13. Entonces están en edad de estudiar y están todos en casa, aparte que están los padres de mi mujer. Y antes estuvieron mis padres con nosotros. Entonces mis hijos están recibiendo constantemente una catequesis del mundo que le está diciendo constantemente que es una contracatequesis del Evangelio, que le está diciendo lo que yo, por lo que yo vivía antes de la parálisis, que es que lo importante es tener dinero, que lo importante es el sexo, que no existe nada, y yo tengo que darles, transmitirles la fe y enseñarles todo lo contrario a eso. Es muy difícil comunicar con los hijos, entonces a veces hay que obedecerles y hay que cargar con sus defectos, cargar con sus pecados, igual que ellos cargan con los míos. Y esa es mi vida. Muy bien. ¿Y qué mensaje te gustaría que quedara? ¿Mensaje tuyo del libro, mensaje personal? Porque la ficción y la realidad está todo en un mismo conjunto. Que quedara para que de aquí a muchos años alguien coja el libro y lo vea con ojos renovados, pero con un mismo mensaje, ¿no? Que quede vigente. Y que te salve. Bueno, pues yo lo que quisiera que quedara del libro es que la gente pudiera ver que Jesucristo tiene poder ha vencido la muerte y tiene poder para sacar a cualquiera de cualquier muerte. Que Dios nos ama absolutamente, completamente, totalmente. Te pase lo que te pase y seas como seas. Pues fíjate lo que voy a decir, que puede parecer una barbaridad. Aunque seas un asesino, aunque seas un delincuente, aunque seas lo que seas, Dios te ama
y no puede dejar de amarte porque Dios es amor, porque Dios es el amor. Descubrir esto es el secreto de la felicidad y es gratis. Tú lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Eres completamente libre. Pero si lo aceptas, si tú aceptas que Dios te quiere, por dentro tu naturaleza cambia absolutamente. Y tú empiezas a poder amarte a ti mismo, amar tu historia, la que sea, y amar a los demás. Y en ese momento, todo tiene sentido. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por esta entrevista tan profunda y tan completa, porque hemos tratado un montón de temas. Con ese mensaje de amor, de salvación y de esperanza, pues nos despedimos en el programa de hoy. Esperamos que este testimonio llegue a mucha gente, a muchas familias, y nos vemos en el siguiente programa de Testimonios de Esperanza. No dejéis de seguirnos en redes sociales y en nuestra página web. Hasta pronto. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor.